Amén. Bueno, como mencionamos anteriormente, el tema fue decidido en Instagram y en Facebook por las personas que votaron. Y el tema que eligieron fue sana doctrina. Y ahora que estamos hablando de sana doctrina, nosotros vamos a decir a qué iglesia o a qué evangelio nosotros pertenecemos. Eh, Nosotros somos cristianos evangélicos, pero un nombre más complejo y más preciso para lo que nosotros somos vendría siendo una iglesia ortodoxa cristiana protestante. Y esto se basa en la predicación del Cristo crucificado y resucitado en carne, no como otras religiones que dicen que Cristo resucitó, pero espiritualmente no. Nosotros creemos que Cristo murió y resucitó físicamente. Eso es lo que nosotros creemos y más adelante vamos a explicar otras cosas, pero eso es como lo central. Y bueno, en la sana doctrina uno si le pregunta a las personas que creen qué significa la sana doctrina o qué es, te dicen, no sé, yo creo que una iglesia limpia, donde van todos así, están todos ordenaditos, dura de una hora, no sé, dura 2 horas exacta, eso es sana doctrina, que sea justo el tiempo, pero no tiene nada que ver con eso. Eh, Hay personas que creen que la sana doctrina es solo donde se predica el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde se predica eso, ya están dados. Y dicen, ya, esta es una buena iglesia y aquí me voy a quedar. Aunque eso es muy importante en una iglesia que se predique del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que se predique sobre Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, eso es muy importante. No es solamente eso lo que es una congregación que sea de sana doctrina. Hay muchas otras cosas que la hacen que sea de sana doctrina, que se exprese y se hable de la Biblia, que se hable lo más fundamental, la palabra, la escritura. Y bueno, como el primer punto que vamos a decir, como ya mencioné anteriormente, es la prioridad. La prioridad en una iglesia tiene que ser la Biblia, la predicación, la exhortación de la palabra, cómo se pronuncia, cómo se interpreta, cómo se interpreta la escritura. Eso es muy importante. Hay iglesias también, y nosotros también decimos que para ello lo más importante es la Biblia. Si está en la Biblia, se puede predicar y está bien. Pero técnicamente no es solamente eso. Porque tú puedes preguntarle a alguien, ya hay que predicar en tu iglesia, ¿no? En mía solamente predican de la Biblia. Ya, y eso está bien. Pero hay iglesias que dicen eso, pero que no lo practican. Pueden decir este versículo y lo leen una vez y empiezan a decir, ya, y a mí el Señor me restauró, me sanó, hizo este milagro en mi vida, y cuentan una historia personal. Y pueden pasar 2 horas y predican solamente de su vida y no se enfocan en lo principal, que es la palabra. También están esas personas que viven haciendo chistes. Eso también está mal. No está mal porque, ¿cómo se llama el predicador que me gusta que dice chiste? Uno, oh, se me olvidó, pero después lo voy a mencionar. Pero me gusta porque predica y de repente se tira un chiste y es chistoso. Pero, pero hay personas que se pasan de eso y eso ya vendría siendo irrespetuoso para la congregación y para el Señor. Eso está mal. Ahí se está predicando la palabra, porque empieza con un versículo o pueden empezar con un capítulo entero, pero después se van por las ramas y terminan hablando de otra cosa, y que a mí me pasó, y que en una historia personal, que a mí, solo a mí, eso no es la palabra, porque si solamente te pasó a ti, solamente tú lo sabes con el Señor, y eso puede ser algo muy lindo para tu vida, pero tú te tienes que enfocar en la Biblia, en la palabra. Eso es lo importante. Ahora voy a estar leyendo 2 de Timoteo 2:15. Y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí dice textualmente que no tenemos por qué avergonzarnos como obreros, que, que el Señor nos ha aprobado así, que por eso tenemos que predicar de la palabra, que tenemos que hablar de la palabra pero usarla bien, y tenemos que decir la palabra con la verdad. No podemos mencionar un versículo y decir, no sé, por ejemplo, en este versículo dice, no sé, que está mal matar, que está mal no sé qué, y en otro versículo puedes decir lo mismo, pero se le menciona otra cosa. No nos tenemos que quedar solamente con una parte de la Biblia, tenemos que leerla entera,
como esas personas que dicen, como el versículo que, no, como el video que hicimos ese de la existencia de Dios, donde una persona decía que la oración no sirve porque en este versículo dice, Dios te va a dar absolutamente todo lo que quieras si se lo pides con fe. Pero abajito puede que diga, pero no tiene que haber ninguna duda en tu corazón, y tienes que amar a los demás como a ti mismo. Y hay más cosas que faltan leer por la Biblia. Eso también es muy importante. Por eso tenemos que hablar con la verdad y tenemos que usar bien la palabra. Tenemos que estudiar toda la palabra. No podemos quedarnos solamente con un versículo. Eso es algo muy importante. También, otra cosa es la predicación correcta del Evangelio. La predicación correcta del Evangelio que nosotros nos basamos y con el cual nosotros llegamos a este Evangelio, es la predicación del Cristo resucitado, del Cristo crucificado. Eso es lo que a nosotros nos marca, que nosotros creemos que el Señor sufrió por nosotros, que padeció y al tercer día resucitó, carnalmente, físicamente. Porque, como dije anteriormente, hay una religión que piensa que solamente resucitó, pero espiritualmente, y nosotros no pertenecemos a esa secta ni a ese evangelio. Nosotros creemos que el Señor resucitó, porque ahí después Tomás lo tocó, así que también lo mencionamos en un video anterior y me acuerdo de eso. Pero eso es lo que nosotros creemos. Ese es un punto, la predicación correcta del Evangelio. Un Cristo crucificado, un Cristo resucitado, y que Él pagó por nuestro pecado. Que gracias a Él nosotros somos salvos, y que el único mediador entre los hombres es Jesús. Entre Dios y los hombres solamente es Jesús. Ese es un punto. El otro es obviamente creer en Cristo, porque si yo puedo creer en la historia, pero estoy en otro evangelio que es lo mismo, pero en vez de Cristo, no sé, es Juanito, no sirve, porque la Biblia habla de Cristo. Hay muchas otras religiones que hablan de completamente lo mismo de la Biblia, pero son otras personas, son otros personajes. Sí. Y entonces hay muchas personas que creen en eso, pero la verdadera es esta, amén. Es la Biblia, amén. También en eso mismo hay varias cosas. Por ejemplo, no sé, tal persona tenía 12 discípulos, uno lo traicionó, fue vendido, fue crucificado, murió y resucitó el tercer día. Y también hacía milagros. Si uno le dice eso a alguien, ¿quién te va a decir que es esa persona? Te va a decir que es Jesús. Pero hay demasiadas religiones que dicen exactamente lo mismo, mencionando a otras personas, mencionando a otros dioses, entre comillas, con minúsculas. Pero nosotros creemos en Cristo, creemos en la predicación correcta del Evangelio, también creemos en el bautismo y en la Santa Cena. Y esas son dos cosas que aprueban lo que nosotros creemos, pero físicamente. Porque al momento de bautizarse una persona, esta persona renuncia a su yo del pasado, muere y renace como un nuevo hombre. Y eso refleja lo que hizo el Señor, murió y resucitó. También en la Santa Cena nosotros comemos el pan y tomamos el vino o jugo de la vid. ¿Y esto qué representa? Representa la última cena, pero también para nosotros, que es lo más importante, aparte de la última cena, representa el sacrificio que hizo el Señor. Nosotros comiendo el pan como su carne y tomando el vino, el jugo de la vid como su sangre. Es el pacto que hizo el Señor con nosotros. Eso también es muy importante. Y lo otro es la disciplina. La disciplina también es muy importante, y por eso muchos hermanos se van de la iglesia, porque no les gusta la disciplina. Nosotros, como buenos cristianos, como buenos predicadores, como buenos guías, obreros, como dijo mi papá en el otro culto, nosotros tenemos que creer en las personas. Nosotros tenemos que decirle tú puedes, tenemos que decirle que está bien, pero cuando esa persona está mal y está fallando, nosotros tenemos que acercarnos con él con el amor del Señor. No podemos llegar así y decirle no, estáis mal. No sé, por ejemplo, el Elías toca el bajo y yo lo veo robándose la plata de la ofrenda. Yo le digo, y él no me hace caso, yo tengo el derecho de echarlo, si soy el líder, sí, vos. Pero eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que llegar y decir, no, ¿cómo robáis el dinero de la ofrenda? Eso no se hace. Pero yo le puedo llegar y decirle, hermano, ¿sabe qué? Quiero hablar con usted seriamente porque yo lo vi robar, y ahí él me puede explicar y él me puede decir, no sé, que no tenía para comer. Eso es algo válido, aunque sí o sí está mal. Pero es diferente a decirle, ya, ¿por qué hiciste eso? Y todo enojado, en vez de decirle, hermano, ¿sabe qué? Eso no lo hago nunca más. Y si quiere yo lo puedo ayudar, podemos orar, y yo le puedo dar si quiere para comprar el pan para la once, una cosa así. Pero tenemos que hablar con amor.
Y eso también es algo que sí o sí tiene que estar en la iglesia, la disciplina. Porque hay personas que predican bien, que hablan del amor, que hablan de la salvación, que el Señor es bondadoso, pero el Señor también es justo, el Señor también castiga, el Señor también corrige, que son cosas que la persona hay iglesias eh, eh, que no dicen eso, que solamente ven una parte de Dios, que no hablan toda la que no hablan toda la Biblia. Y eso es lo primero, que tienen que hablar de la Biblia. Y hay personas también que se van porque no les gusta que le muestren el pecado, que no le exhiban el pecado que están haciendo. Y por eso hay personas que se van. Pero nosotros con el amor del Señor tenemos que hablarle a estas personas. Y bueno, esos son los 3 puntos. La predicación correcta del Evangelio, creer en Cristo, y tener el bautismo y la Santa Cena como algo palpable que el Señor nos dio a nosotros, que lo podemos tocar y lo podemos hacer y podemos ver. Y la disciplina, que es algo muy importante en la iglesia, que no todas las iglesias se ven. También puede ser una iglesia cristiana pentecostal, pero si en esa iglesia no hay disciplina, nos está enseñando una sana doctrina, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que tengo que decir por ahora. Amén. Bueno, ahora voy a leer algunos versículos, algunos poquitos. Amén. Que también todo tiene que ver con la sana doctrina, amén. Porque la verdadera sana doctrina es cuando nosotros predicamos la verdadera palabra del Señor, amén, la Biblia, amén. Cuando nosotros predicamos, amén, la verdadera palabra, amén. Bueno, el primer versículo se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, amén. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Amén. Aquí está hablando de la palabra, amén, de que él estaba predicando y le dijo que tiene que retener lo bueno, amén. Tiene que retener la palabra sana del Señor, amén. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el otro versículo se encuentra en 1 de Timoteo 4:6. Amén. Amén. La mayoría se encuentra en Timoteo porque igual no queríamos que durara más. Amén. Amén. 1 Timoteo 4:6. Amén. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Igual esto va al punto, amén, porque nosotros no podemos hablar solamente de varias cosas al mismo tiempo. Amén. O sea, si tenemos que hablar de una cosa, si el Señor nos dice que hablemos de una cosa, debemos hacerlo, amén. Debemos hablar de la verdadera palabra del Señor, amén. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, amén. Si nosotros enseñamos la verdadera palabra del Señor, el Señor va a estar alegre con nosotros, va a estar feliz porque nosotros vamos a estar predicando la palabra del Señor, amén. El Señor va a estar muy feliz, amén. Nutrido con la palabra, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, amén. El Señor nos dio esta palabra para nosotros predicarla, amén. No Amén. ponerle un punto más o una coma más, amén. Nosotros tenemos que predicar lo que dice la Biblia, no tenemos que ponerle nada más, amén. Amén. El otro versículo se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 11, amén. Ah, pucha, me pasé. Amén. Ahora sí. Ah, no, me pasé de nuevo. Sí. Ahora sí. No se preocupen. Ya, dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías, amén, interminables, que acarrean disputas, disputas más bien de qué edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio
y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y prejuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Es largo, amén, pero quizá me equivoqué en alguna palabra, amén, porque igual a veces me equivoco, amén. Soy humano, amén. Bueno, pero aquí, miren, el título dice advertencia contra falsas doctrinas, amén. Ese fue el título de lo que leímos ahora, amén. Primera Timoteo capítulo 1, del versículo 3 al 11, amén. Aquí es igual, no sé qué decir, amén, porque igual estuvo claro para mí, porque aquí nos dice claramente que muchas personas toman la palabra y la exhortan sin saber lo que dice, amén. La exhortan sin saber y sin decir lo que de verdad quiere decir la palabra, amén. Amén. No sé si me entienden, pero espero que me entiendan, amén. Que le convienen. Amén. Hay muchos también que solamente abren iglesias para ganarse con el diezmo de personas, con las ofrendas, y eso está mal, amén. Y hablan de la palabra, pero no verdaderamente, hablan de la palabra así nomás, amén. Y esa no es la sana doctrina, amén. Esas son falsas doctrinas, amén. Nosotros no podemos darle más a la palabra, no podemos quitarle a la palabra, amén, porque la palabra es justa. El Espíritu Santo fue la que hizo la palabra, amén, la que usó a las personas para hacer la palabra, amén. Amén. Y nosotros tenemos que decir la verdadera palabra del Señor, amén. 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 El otro versículo se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5, amén. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envaneciendo, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de la ganancia. Apártate de los tales. Amén. Es impresionante lo que dice la palabra, amén, porque habla de todo lo que está pasando ahora. En todo momento pasó esto. Desde que el Señor vino, todo esto pasó, amén. Todo, completamente todo. Y sigue sucediendo. Es impresionante que esto siga sucediendo, que la palabra del Señor siga blasfemándose, amén. Que la palabra del Señor sigan personas que no saben, hablando de la palabra del Señor, amén. Es triste, amén. El otro versículo se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, Es triste. versículo 3, 3 y 4, amén. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Es impresionante lo que dice aquí. Miren, lo voy a leer de nuevo, amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Conforme a sus propias concupiscencias quiere decir a sus propias palabras, amén. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, amén. A las fábulas se refiere a lo no real, amén. A lo que no está en la palabra, amén. Porque, como sabemos, hay muchas religiones que se crearon después de esto, amén. Muchas religiones se empezaron a crear, muchos evangelios diferentes, pero la verdad, y nosotros, como dijo nuestro hermano Pablo, tiene que hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Tiene que hablar de los tres, de Jesús, de un Cristo muerto y resucitado, amén. Porque nosotros no podemos quitarle a la palabra, nosotros tenemos que decir la palabra justa. Ya lo he dicho muchas veces porque para que entiendan, amén. No es porque igual no sepa qué decir, amén. Sino que es porque es necesario volver a repetirlo, amén. Es volver a decir lo mismo porque la idea es que también quede grabado esto en las mentes, amén. Amén. Y el último versículo se encuentra en Segunda de Juan. Amén. En Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, amén. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. A mí, yo quise dejar este versículo de lo último para mí, porque igual es chocante, amén. O sea, va al hueso, amén, porque la palabra tiene que ir al hueso, porque hay muchas personas que les gustan palabras bonitas y esa no es la verdad. Nosotros tenemos que hablar la verdad. Es que a mí me gusta hablar así, amén. También me gusta hacer canciones que vayan al punto, amén. Y entonces, a mí igual es impresionante porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, amén. Los que no hablan de la verdadera palabra del Señor no tiene a Dios. El que no persevera en el Señor, el que no sigue en el Señor, no tiene a Dios. Yo lo estoy diciendo, pero lo dijo la palabra, amén. Hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero no sirven a Dios, amén. Y la misma palabra lo dice, amén. No ser la misma palabra lo dice, que no ser cristiano, amén. Creer en Dios tampoco es ser cristiano. Creer en Cristo tampoco es ser cristiano. También creer en el Jesús muerto y resucitado como carne, creer que Jesús es Dios, eso tampoco te hace cristiano. De eso lo hablamos, ¿cierto? Eso lo hablamos ya. Ya, como eso lo hablamos, también vayan al otro video para que, es fuerte, para pero que es vayan verdad. a verlo. Es que a mí muchas veces me enoja, me enoja, pero es la verdad, amén. Entonces, el que persevera en la doctrina de Cristo, el que persevera en la palabra de Él, el que persevera en su doctrina, ese sí tiene al Padre y al Hijo, amén. Ese sí tiene al Señor en su corazón. El que de verdad ama al Señor, el que de verdad sirve al Señor, el que de verdad le ora con amor, el que de verdad le da a los hermanos palabras de bendición. Amén. Amén. Bueno, esos fueron mis versículos. Ahora le toca a nuestro hermano Pablo. Amén. Amén. Algo que quería mencionar, dije anteriormente que los 3 puntos clave podrían ser la predicación correcta del Evangelio, creer en Cristo, el bautismo y la Santa Cena tiene que estar en una iglesia, obviamente, el bautismo y la Santa Cena, y la disciplina. Y en la disciplina se me olvidó leer un versículo que lo tenía notado, y se encuentra en 1 Timoteo 3:6. Espérame un poquitito. Ya, dale. 1 Timoteo 3:6, y dice, un neófito no sea... No un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito
es alguien que recién se integra a un evangelio, alguien que recién empieza en una nueva religión. Ese es un neófito. Y por eso dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y por eso muchas personas es que caen en eso. Por eso hay muchas congregaciones que terminan predicando y haciendo doctrinas que son guiadas por el diablo. Pueden decir que son cristianos, pueden decir que son cristianos pentecostales, pero si no hay disciplina, son guiadas por el diablo y caen a donde mismo cae el diablo, ¿ven? Porque acá está. Y por eso hay personas las personas nuevas se quedan ahí. Por eso las personas, porque no le exponen el pecado, ni dicen que está mal, sino que lo alientan, y ellos saben que está mal, pero lo dejan ahí, porque él ofrenda bien, porque él da buenos diezmos, porque la iglesia se ve más llena. Por eso lo hacen. Y así termina convirtiéndose una iglesia en un lugar donde habita más el diablo que el Señor. Y es fuerte, me cuesta decirlo un poco, pero es verdad, a ver. Hay veces que la palabra, como mencionamos anteriormente, esto vendría siendo como disciplina, ¿ven? Porque estoy hablando de todo, estoy hablando que el Señor es bueno, el Señor perdona, pero el Señor también te dice que te dice que tenemos que disciplinar. Como Él nos disciplina a nosotros también tenemos que disciplinar a las demás personas, y más si tenemos un cargo. Yo en este caso no tengo ni un cargo, pero no sé, por ejemplo, mis papás que son pastores, también yo soy hijo de pastor, y muchas veces he visto en videos y varias cosas que uno tiene que dar el ejemplo como hijo del pastor. En Juan de Montiel lo he visto varias veces. Nuestra mamá ahí se está riendo porque dice que no es pastora, ¿ven? Pero el Señor le dio ese cargo. Sí, el Señor le dio ese cargo, ¿ven? Ya, bueno. No es que mentir. Ya, entonces, también otro tema de la prédica correcta del Evangelio. Una forma correcta de predicar es la predicación expositiva. Y la predicación expositiva es esto mismo, la disciplina, es explicar absolutamente todos los temas agradables y los temas no agradables. Predicar absolutamente toda la palabra. Tenemos que decir que están bien, tenemos que decir que están mal, que les falta esto, que están bien en esto. Eso es la predicación expositiva, que tenemos que hablar de toda la Biblia, absolutamente toda. No sé. Y hay personas también, hay cristianos que dicen, ¿cómo voy a decir eso? No sé, por ejemplo, yo digo que es malo mentir. Y me dicen, ¿cómo voy a decir eso si tú has mentido y voy a seguir mintiendo? Y es verdad, me van a decir que yo no soy perfecto, y es verdad, yo no soy perfecto. Pero a mí la palabra me manda a decir que tengo que decir eso. Yo tratando de cambiar, obviamente, porque la palabra primero me llegó a mí. Como yo soy el que la exhorta y la predica, la palabra me llegó a mí. Y me dijo el Señor, deja de mentir y deja de hacer esto. Y yo tengo que explicarlo y tengo que exponerlo en la iglesia. Eso es algo que le falta a la iglesia. Amén. Por eso una buena forma de predicar es la predicación expositiva, que vendría siendo explicar absolutamente todos los temas, sin importar lo que digan incluso los hermanos, los supuestamente hermanos que están en la misma iglesia. No puede predicar eso, que se van a irse los nuevos. Sí. No pueden decir eso porque estoy predicando la palabra. Al momento de que me digan que está mal y que en otra parte de la Biblia lo contradice, ahí yo tendría que decir perdón. Pero si está en la Biblia, no pueden decir nada contra el Señor, porque el Señor fue el que escribió la Biblia a través de los hombres, inspirándolos. El Señor es el que dijo todo, amén. El Señor es el que inspiró a las personas, que para escribir la palabra, amén, aunque a muchos les duela, es la verdad. Y es mejor que duela porque va para ti, amén. Creo que Ariel Kelly dijo eso en una canción. ¿Qué cosa? La del Exorcista Cres, me parece, que cuando a ver cómo lo voy a explicar así mismo, ¿ven? Que cuando te duele algo, cuando te dan una palabra y decís, no me gustó la palabra, así, y porque tú haces lo que el predicador dijo, amén, eso te va a doler, es porque el Señor está mandándote, te está diciendo, te está hablando personalmente, te está hablando porque es necesario cambiar eso, es necesario sacar eso de la vida, amén. Ahora sí. Ya, bueno, ahora voy a leer un versículo que se encuentra en Hebreos 12:14, y dice así, Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid en la paz con todos
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es otro punto importantísimo en una iglesia con sana doctrina. La santidad es algo muy importante, pero no la santidad, enseñar la santidad. Eso es lo importante en una iglesia. Lo importante de la iglesia no es la santidad, sino que te enseñen la santidad. Eso es lo importante. Hay personas que no enseñan la santidad y eso también es perjudicial. Pueden que enseñen un evangelio correcto, pero no enseñan cómo prevalecer. No enseñan cómo tenemos que seguir siendo santos. Porque al momento de uno recibir al Señor, de bautizarse, uno ya es limpio de todo mancha y arruga, pero uno después va cayendo. Y algo que tienen que enseñar los predicadores, que tienen que decir cómo seguir siendo santo, cómo santificarse delante del Señor. Es algo también que falta, el pedir perdón, el arrodillarse en la cama, en lo secreto, en su cuarto. Pero hay cosas que las personas no quieren decir en la iglesia. Pueden que te digan, ora en la iglesia por las cosas malas de la iglesia. Y uno tiene cosas secretas que no las va a decir ahí, por vergüenza. Pero al Señor no le podemos contar nada y Él lo sabe, pero Él espera que estemos nosotros solos en lo secreto para que Él escuche lo que nosotros tenemos que decir. Eso es algo muy importante que falta explicar también, que la santidad no es algo tampoco tan sencillo, porque es algo importante, porque sin la santidad nosotros no podemos, como dice ahí, sin la santidad y sin la paz con nosotros nadie verá al Señor, nadie podrá ver al Señor. También otra cosa que es importante a través de la santidad es la adoración. En una iglesia puede que prediquen, no sé, 1 hora y que hayan 2 horas de alabanza. Y pueden decir que está mal, pero si 1 hora primero y después la hora de la palabra y después otra hora de alabanza, eso podría estar bien, podría estar más equilibrado. Pero no pueden ser 2 horas de alabanza y 15 de palabra, porque la palabra es lo fundamental y es lo principal, porque para eso uno va a la iglesia. Aparte de gozarse con los hermanos y de adorar y alabar al Señor, uno va a nutrirse, uno va a buscar palabra de aliento o va a buscar corrección y teniendo que aceptarla. Hay muchos que solamente van a la iglesia por ir. Porque dicen, si voy todos los domingos voy a ser salvo. Pero eso es mentira también. Mentira del diablo. Como dicen por ahí. Pero bueno, eso también es muy importante en una iglesia. La adoración. La adoración es algo muy importante que nos guía y nos lleva a través del Padre. A través de la adoración muchas veces viene el arrepentimiento. Viene la palabra del Señor. Viene el Señor y nos dice, Señor, te perdono por los pecados que has cometido, y ahí uno se derrama delante de la presencia del Señor, uno le pide perdón, uno se pone a llorar, y algo hermoso, amén. Otra cosa también importante de la iglesia con respecto a la santidad es la oración, amén. Y voy a estar leyendo Mateo, yo sé lo que dice, pero se los voy a leer, amén. Mateo 21, ay, no lo encuentro. Se me fue. Ahí está. Mateo 21:13. Y dice así: y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho esto cueva de ladrones. Y ahí se refiere al templo. Ahí se está refiriendo a la iglesia, donde antes se le ofrecía, a donde uno iba, era como la iglesia antiguamente. Y a esto se refiere el Señor ahora con nosotros. La iglesia es una casa de oración. Y también la oración es algo muy importante que tiene que estar en la iglesia. Hay personas que van, cantan y predican. Y eso es lo importante. Pero también tiene que haber momentos de orar. Orar por los enfermos, porque ahí en la iglesia serán sanados. Orar también por los pecados que están cometiendo la iglesia, por la salvación del mundo, por la prédica que estuvo buena. Hay que hacer muchas cosas, amén, en la iglesia. Y uno de esos está la adoración, la oración. Y también el servicio. El servicio también es muy importante. Y con servicio yo me refiero a servir en la iglesia. Uno tiene que, si uno ve que falta algo, yo ayudo en esto. Si uno ve que falta barrer, yo barro. Si falta que hagan el baño, yo hago el baño. Si falta, no sé, el predicador no vino, yo predico, que me preparé. Yo busco al Señor y yo lo hago. Yo soy un cristiano de verdad, yo estaba preparado. Así que yo coordino. Eso es algo que uno tiene que hacer, uno tiene que prepararse, uno tiene que dar su vida al servicio de la iglesia. Uno tiene que dar su vida al servicio, porque más que el servicio de la iglesia es para el Señor. Eso es algo muy importante. Y también los dones que el Señor nos da en el servicio, porque uno sirve al Señor con los dones. Yo toco la iglesia, yo soy ministro de alabanza, yo toco la batería y mi hermano es bajista. Y ese es un don que el Señor nos dio.
y yo lo tengo que usar como un servicio que el Señor me pidió a mí, porque el Señor me dijo tienes que tocar la batería y a mí me gusta, así que dije yo, bueno, voy a tocar, a ver, pero eso yo tengo que usarlo, tengo que usar al servicio de la iglesia, porque si el Señor me dio ese don, si el Señor me dio esa capacidad, me dio esa atracción por la música, yo cómo voy a ocupar ese don que me dio, ese talento que me dio, cómo lo voy a usar fuera de la iglesia, cómo lo voy a hacer en el mundo, si el Señor fue el que me lo dio primeramente. Por eso los dones que el Señor nos da, o los servicios que el Señor nos da, los talentos que tenemos que ofrecerlos al Señor. ¿Y cómo se ofrecen al Señor? Manifestándolo en la iglesia. Ahí es donde uno ve al Señor, y por eso se explica esto con la santidad, la adoración, la oración y el servicio. Esas son cosas muy importantes y fundamentales. Yo ahora voy a explicar, más que explicar, solamente voy a mencionar 10 temas también que son importantísimos en la iglesia, y los voy a leer porque no me los sé de memoria. A ver, el primero es la Trinidad. En la iglesia sí o sí se tiene que predicar de la Trinidad, pero yo digo sí o sí en la fe que nosotros tenemos, en el evangelio de la iglesia ortodoxa cristiana protestante, o cristiano pentecostal entre comillas. Pero nosotros creemos en eso, porque si, no sé, te viene un testigo de Jehová, un mormón o un adventista, te va a decir que él no cree en la Trinidad, él no cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nosotros como cristianos, nosotros como seguidores de la Biblia de verdad, del verdadero evangelio del Señor, tenemos que creer en la Trinidad. Es algo muy importante. También la deidad de Cristo. Eso también tenemos un vivo entero de eso, de la deidad de Cristo, que es algo muy importante. Y eso también tiene que estar en la iglesia. Nosotros tenemos que ver al Señor como Dios, a Dios obviamente como Dios, y al Espíritu Santo como Dios. Aparte de la Trinidad, tenemos que ver a los tres como Dios. Sí. Otro punto, el punto 3, es el sacrificio expiatorio. El sacrificio expiatorio es el sacrificio que hizo el Señor, que hizo por nosotros. Y el sacrificio es sustitutivo porque Él se puso en el lugar de nosotros. Esto es lo que tenemos que explicar en la iglesia. Tenemos que decir que el Señor murió por nosotros. Él sufrió por nosotros. Todo lo que el Señor hizo teníamos que haberlo hecho nosotros. Y el Señor fue el que lo hizo. Eso es un punto importante. También el otro es la resurrección corporal. Que el Señor resucitó, pero físicamente. A ver. Y por ejemplo los gnósticos dicen que el Señor resucitó, pero no físicamente, sino que espiritualmente. Y eso nosotros no estamos de acuerdo con ello. A ver, ¿qué está haciendo el hermano Elías? Que se repite cada rato, entonces... Bueno, otra parte es la resurrección de los santos, que somos nosotros. Cuando nosotros nos muramos, nosotros vamos a ir al cielo, pero después nuestro cuerpo va a resucitar a la segunda venida del Señor. Y ese es el otro punto, la segunda venida y el regreso de Cristo. Es algo muy importante que tiene que predicarse en la iglesia. Otro, solo la Escritura. El punto 7, solamente la Escritura. Solamente con la Escritura sobra. Basta y sobra. No tenemos que añadirle ni restarle, porque la Escritura fue inspirada por Dios, y por algo fue inspirada por Dios, porque lo tiene absolutamente todo para nosotros. Otro punto es la salvación por gracia y fe. Nosotros no estamos haciendo nada. Yo no hago nada. Yo, si le predico a alguien, si yo hago que esa persona se convierta y se vaya al cielo, yo no hice nada. Todo fue por gracia del Señor. Todo fue por la fe. Todo fue por Él. Porque Él estuvo en el principio y Él va a estar en el final. Él es el alfa y el omega. Él interactuó a través de mí, pero yo no soy. Eso es algo muy claro que también tiene que quedar, porque el otro punto es solamente que Dios sea la gloria y la honra. Por eso, como nosotros estamos acostumbrados a darte gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Por eso se dice eso. Porque si yo predico a alguien y esa persona se convierte, o si yo toco lindo en el culto, o si yo predico lindo, yo no hice nada. Porque todo fue por fe y fue por gracia del Señor, porque yo antes no era nada. El Señor fue el que me dio eso. Yo no puedo gloriarme de eso, siendo el Señor que me lo dio. Así que eso es algo que tenemos que ver. Y otro, solo Cristo salva. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo. Estos son los 10 puntos fundamentales. La Trinidad, la deidad de Cristo, el sacrificio expiatorio, la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los santos, que somos nosotros, el regreso de Cristo, la segunda venida, que solo la Escritura,
la salvación por fe y gracia, solo Cristo salva y solo a Dios se le da la gloria. Esos son los 10 puntos, después creo que los puedo anotar incluso hasta en un comentario. Y eso es lo que quiero mencionar. Ahora no sé si se dan cuenta, pero tengo moco, a ver, así que voy a sonar. Sí. Bueno, escríbanos en los comentarios si quieren alguna canción, oración también. Comenten si es que entienden, por favor, ya que no nos escriben mucho. Pero escríbanos en los comentarios. Igual no hablo tan rápido. Muchas personas dicen que hablo rápido, pero es que yo me entiendo. Yo igual te entiendo. Les juro que yo me entiendo. No sé cómo no me entiende, pero bueno. Dale. El video se va a grabar, así que lo pueden ver después. Otra cosa, ya con eso, la iglesia es santa. Solamente con todo lo que mencionamos anteriormente con el Elías, la iglesia es santa. Aparte del amor, que lo voy a explicar al final. Pero en una iglesia donde se hace todo esto, esa tiene una sana doctrina. Hay otra iglesia que creen que, no sé, que danzar, que hablar en lenguas, que caerse de espaldas, eso está mal y pueden decir que está mal y no lo hacen. Eso no hace que sea de sana o no sea de sana doctrina. También hay iglesias donde no cobran el diezmo porque no es necesario. Eso tampoco hace una iglesia de sana o no hace una iglesia de sana doctrina. Esos son solamente puntos que no son tan fundamentales como lo que mencionamos anteriormente. Me está dando la alergia. No sé si se me entiende, pero se me tapa la nariz muy rápido. Sí. Ya voy a tratar de explicar todo rápido. A ver. Lo último, rápido. Lo más importante es el amor. Eso es lo último y no lo más importante porque lo explico en la palabra, pero sin el amor no sirve de nada. A esto quiero llegar. Que el amor es muy fundamental. Así es. Pero no solamente el amor solo, sino que un amor que se evidencie. No un amor como un sentimiento, sino que un amor como una decisión, como un compromiso, como un pacto que nos dio el Señor a nosotros. Así es. Y este compromiso, este pacto que el Señor nos dio a través del amor, tenemos que también hacerlo entre nosotros con nuestros hermanos. Tenemos que amarlos, tenemos que respetarlos, tenemos que corregirlos, que es importante. Se me está escuchando muy raro. Dale, suénate nomás, Pero hermano. que no puedo, no son moquitos. Bueno, ahora voy a estar leyendo Juan 13, 35, a ver. A ver, Juan 13, 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor uno con los otros. Eso es muy importante. Es algo muy importante que tiene que estar en la iglesia porque el Señor es el que a nosotros nos amó primero y nosotros tenemos que amarlo a Él. Pero también tenemos que amar a nuestros hermanos. Como el Señor nos trata, tenemos que tratarlos a ellos. Es algo muy importante que muchas veces no se ve en la iglesia. Puede que uno llegue a la iglesia y no te saludan. Hay iglesias que no te saludan. O hay personas que llegan a la iglesia, esos típicos vagabundos que de repente llegan, uno no los abraza, uno no les da la mano, y eso está mal porque el Señor nos enseña amor, no importando eso. O hay iglesias que si uno no llega con un perfume caro, si no llegáis con terno, es como si no estuvierais ahí. Y uno se queda así como, ¿qué le está pasando a la iglesia? ¿Cuándo se volvió lo superficial algo tan importante? Porque lo importante siempre estuvo dentro de nosotros. Así es. Al Señor nunca le importó. El Señor hizo milagros con tantas personas. El Señor habló con tantos enfermos. Con tantos gentiles, con Saqueo. Bueno, otro versículo es 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Y dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, el mismo Pablo está diciendo que no es necesario que explique esto, porque el Señor ya lo dejó muy claro, es algo que tiene que estar sí o sí en nuestra mente, es algo sí o sí que tiene que estar dentro de nosotros, el amar. Él mismo está diciendo, uy, se me fue, ahí está, él mismo está diciendo acerca del amor fraternal, no tengo que decir nada, no hay necesidad de que él se lo escriba, porque ustedes ya tienen claro que el Señor dijo que tenemos que amarnos lo uno al otro, y es algo muy importante. Sí. Y algo que con lo que quiero terminar
son las 5 misiones que la Biblia habla. Las 5 misiones que tenemos que tener cada uno y todos juntos como iglesia. La primera es evangelizar y disciplinar. Tenemos que evangelizar, tenemos que buscar a los hermanos, tenemos que decirle el Señor te ama, esa persona la acepta, va a la iglesia y hasta ahí no llega la cosa. Aunque siga viniendo, hasta ahí no llega, uno tiene que disciplinar, como mencionamos anteriormente. Tenemos que hablar y tenemos que decirle a los hermanos cuando prediquemos la palabra del Señor que está mal lo que hacen, que tienen también que arrepentirse de los pecados, que tienen muchas cosas que hacer. Porque nadie es perfecto. Porque nadie es perfecto, a ver. Nadie... Pero el Señor nos puede ayudar. Todos los días le fallamos. Y cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, Él nos perdona. Entonces no hay que tener vergüenza porque todos hemos pasado por esto. Hacemos un pecado y después no sabemos cómo pedirle al Señor que nos perdone. Amén. El otro punto, ya dije el uno, evangelizar y disciplinar. El segundo es la moralidad en la iglesia. La moralidad vendría siendo como que la perspectiva entre el bien y el mal. La perspectiva que tiene uno. Por ejemplo, yo puedo decir que está mal robar, pero para un ladrón, si tú le preguntas al ladrón si está mal robar, él te va a decir que no. Eso es la perspectiva de la moral. Pero es el bien y el mal. Y el Señor, también tengo un video en YouTube donde expliqué la existencia de Dios a través de la moralidad. Así que también lo pueden ver y también lo dijimos aquí en vivo. Así que eso tiene que estar en la iglesia, la moralidad. Pero la moralidad física, que se tiene que ver, nuestro fruto se tiene que ver, tiene que ser visible para los demás hermanos para que se pueda ver. Para que se pueda ver que la moralidad en nosotros, lo que nosotros decimos que está bien y mal, se vea. Porque si lo que nosotros decimos que está bien y mal no se ve, ¿cómo van a pensar que es verdad? Por eso tenemos que, por eso la moralidad que tenemos nosotros, lo que nosotros creemos tiene que verse a través de los frutos, para que las demás personas puedan decir, ese hermano es así, y le pasó esto y esto, y es verdad, así que voy a ir a la iglesia una vez. Eso tiene que ocurrir. El punto 3 es la misión apologética. Y la misión apologética es defender al Evangelio, defender a Jesús, defender a Cristo, defender a Dios y al Espíritu Santo, defender nuestro Evangelio tan querido. Y hay mucha iglesia que me he dado cuenta de esto y hay muchas personas que no hacen esto, no tienen ni idea de lo que significa apologética, y eso tiene que estar en nosotros. Cuando yo empecé a hacer estos videos de la existencia de Dios, yo le dije a mi mamá que es importante, incluso la Biblia te dice que si tú no sirves para eso, es mejor que no seáis cristiano. Porque si a mí me dicen, ¿y por qué creéis en Dios? Yo no les puedo decir, no, es que el Señor me salvó, hizo un milagro en mi vida. Eso es algo personal, que nació de mí. Es algo personal que yo solamente tengo en el Señor. Pero yo tengo que probar la existencia de Dios. Tengo que probar que el Evangelio es verdadero. Yo no me puedo quedar ahí callado cuando me preguntan, ¿cómo va a quedar el Señor si me dejan a mí en silencio? Para eso tú mejor decís que no eres cristiano o mejor los dejáis escondidos. Es una misión muy importante que tiene que estar en todos nosotros. Tenemos que saber defender la fe. Tenemos que saber defender con argumentos bíblicos. No necesariamente con argumentos científicos, pero a mí me gusta eso, ¿ver? Pero también tiene que haber un pensar detrás de nosotros. No nos podemos quedar solo con la Biblia, la Biblia y la Biblia, sino que tenemos que buscar y tratar de defender el Evangelio. Eso es algo muy importante que tiene que estar en la iglesia. También el punto 4 es la misión de la misión litúrgica, que es el culto al Señor, el respeto, el amor y la adoración hacia los hermanos y hacia el Señor. Tampoco tiene que ser un show como mencioné anteriormente. No tiene que haber chistes, no tiene que haber nada. Bueno, sí pueden haber chistes de repente, pero no tiene que ser como no pasarse. Eso es lo importante. No decir a cada rato chiste, o sea, no sé, por ejemplo, un chiste ahora y después nos reímos todos, otro chiste. No, así no funciona. Así no funciona. Y el último punto que es importante es el punto social, la visión social que tenemos que tener nosotros. Se me taparon las narices de nuevo. Dale nomás. Sí. No importa. Estamos en primavera. Yo estoy resfriadito nomás. Tengo que decirle. Pero yo no acabo. Bueno, el último punto de las últimas 5 misiones que el Señor nos encomendó a nosotros es la misión social.
Y la misión social, como su nombre nos dice, es socializar con los hermanos. Es socializar con los hermanos de la fe. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que compartir, no tenemos que quedarnos solo en la iglesia. Tenemos que ver si el hermano tiene necesidad, si a ese hermano le falta comida, si a ese hermano le falta ropa. No tenemos que quedarnos solamente con la iglesia. Tenemos que ir a su casa, tenemos que ayudarlos, tenemos que bendecirlos. Si el Señor hizo un milagro en nuestra vida y nos bendijo, ¿cómo nos vamos a bendecir a los demás? ¿Qué expresa eso de nosotros? También eso está relacionado con el punto 2, con la moralidad. ¿Cómo se va a ver el fruto? ¿Cómo se va a ver nuestro fruto si nosotros decimos que el Señor da y el Señor no es egoísta? Eso yo ahí lo estoy diciendo. Y esa es mi moralidad, que el Señor da y el Señor no es egoísta. Pero si yo no lo hago, no estoy haciendo nada. Por ejemplo, yo no estoy demostrando el fruto. Miren, Ahora, puede que nosotros no tengamos en algún momento, pero después el Señor nos va a sustentar a nosotros y nosotros podemos sustentar a otras personas, podemos ayudarles. Por ejemplo, como nosotros somos recién jóvenes y no trabajamos, no tenemos dinero, igual no podemos ayudar de esa manera, pero nosotros hablamos de la palabra, amén. Igual es necesario hablar de la palabra. Yo creo que para eso también para eso estamos, amén. También estamos para eso, amén. Porque como nosotros somos jóvenes y no tenemos dinero, el Señor nos usa con la palabra, amén, con las alabanzas, podemos bendecir, invitar a la iglesia a los demás jóvenes, y ahí yo estoy aportando. Podemos bendecir de esa manera, pero cuando nosotros seamos adultos, el Señor nos va a decir que nosotros demos, y nosotros podríamos. Y ahí nos va a tocar a nosotros. Ahí nos va a tocar. Bueno, ahora, terminando con la misión social, es ayudar a los hermanos en la fe, pero también a los que no tienen fe. Tampoco nos podemos quedar sentados sabiendo que el mundo se está muriendo, en especial en Chile, cuando uno camina por la calle y siempre hay un lugar. Yo creo que en todas las ciudades de Chile hay un lugar a donde se ganan solo los indigentes, los que no tienen casa. Y ahí podríamos, no sé, ir y darle un desayuno. Eso también es algo importante. Porque si el Señor iba y le decía a sus discípulos que compraran para dar, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer si el Señor nos pide? Es algo ilógico cuando el Señor tuvo misericordia con nosotros. Aparte de ayudar a los hermanos, tenemos que ayudar también a los que van a ser hermanos en un futuro, a ver, pensando ahí con positividad, pero a los que fueron. Tiempo de un nuevo comienzo está haciendo eso, está entregando alimento. Que el Señor nos bendiga grandemente. Los queremos, a ver. Bueno, y voy a terminar diciendo las 5 misiones, a ver, evangelizar y disciplinar, la moralidad, que es palpar el fruto que tenemos que dar, a ver, que sea visible. La misión apologética, defender la fe, no solo quedarnos en creer en Cristo, sino también defenderla, estudiar por nuestra parte, no quedarnos ahí con la Biblia solamente. La misión litúrgica, que es el culto, el respeto, el amor que tenemos que tener hacia el Señor y hacia los hermanos, que no sea un show, que sea algo serio. A ver. Y la misión social, ayudar a los hermanos de la fe y a los hermanos que no son creyentes. A ver. Esas son las 5 misiones. A ver. Y nos quedamos con eso, que la palabra es lo más importante, y así se confirma que la iglesia es de sana doctrina. Son muchos puntos que ver, y ninguna iglesia es perfecta, pero a esto tenemos que aspirar. Esto es lo que tenemos que hacer.